GMAT. El día de hoy voy a usar GMAT sobre todo para dar ejemplos, no tanto para utilizar como de, ¿cómo se llama? Ok. No tanto de utilizarlo como de la operación, eso sería la próxima clase, pero sí creo que es importante que tomen eso en consideración. De hecho, algunas de las cosas que vamos a hacer hoy las pueden seguir ustedes con GMAT. Muy bien, dicho esto, no sé si quedó, yo sé que la clase pasada solo vimos el programa de cuestiones de historia, pero no sé si quedó alguna duda acerca del programa o acerca de la historia que vimos en la clase pasada, para que todas las dudas queden aclaradas, porque a veces uno está hablando del programa y después alguien dice, ay, profesor, es que no sé, no me quedó claro esto, no me quedó claro lo otro. Recordar, vamos a trabajar en grupos de aproximadamente 5 personas en un proyecto final que es una misión. El curso va a trabajar en 2 partes. Una parte en la que vamos a ver los principios que nosotros consideramos que una persona que estudia ingeniería electrónica debe saber para poder plantear una misión espacial, y la segunda parte que es plantear la misión espacial. No hay dudas, todo aclarado. Ok, ya tengo 15 personas. Creo que podemos trabajar bien. Lamentablemente no puedo seguir viendo el correo de agregar miembros para ver dónde estamos. Entonces, muy bien. Dicho esto, el día de hoy vamos a empezar con la clase de astrodinámica. Nosotros empezamos con esta clase de astrodinámica porque la idea es entender cómo está un objeto en el espacio. Y cuando nosotros hablamos de cómo está un objeto en el espacio, lo que empezamos es por definir qué es el espacio. El espacio, vamos a ver, no es como que hay un límite y uno llega y dice, bueno, esto es el espacio, esto es la atmósfera, esto es esto es lo otro. Sin embargo, como todo lo humano, ¿verdad? Tratamos de definir límites para saber qué es espacio y qué no. Aquí, como ustedes observan, hay una línea exactamente, bueno, aquí dice 160 kilómetros aproximadamente, de 160 kilómetros a 2000 kilómetros sobre la superficie terrestre, que es lo que se denomina la órbita baja terrestre. Esa órbita baja terrestre se conoce como LEO, Low Earth Orbit. Este término LEO ustedes lo van a escuchar consistentemente en todas las clases, en las partes en inglés de sistemas espaciales. Pero, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que tomar en consideración? Y por eso saqué la pizarra. Lo primero que nosotros tenemos que tomar en consideración es la diferencia entre estar en el espacio y estar en órbita. Básicamente, lo que nosotros denominamos la línea de Kármán ¿ok? Es una línea que se encuentra a 100 kilómetros sobre la superficie terrestre a nivel del mar. ¿Y por qué nosotros hablamos de esta línea? Como yo les estaba diciendo en la clase pasada, cuando nosotros volamos un aparato en el espacio, estamos hablando de que perdón, en la atmósfera, estamos hablando de que la atmósfera funciona como una especie de colchón, ¿verdad? En que la velocidad que nosotros llevamos en el avión o lo que fuera, va generando un cierto nivel de sustentación, ¿verdad? Va generando un nivel de sustentación, un nivel de sustentación, un nivel de sustentación. Sin embargo, entre más alto esté uno, esa sustentación es mucho menor porque hay más partículas mucho más cerca y aquí hay menos partículas y la densidad es muy, muy poca. Aproximadamente a 100 kilómetros sobre la superficie terrestre,
la cantidad de partículas es tan poca que mantenerse en vuelo por sustentación no es posible. Entonces, de hecho, la Fuerza Aérea de Estados Unidos definía el espacio como con una línea a los 80 kilómetros sobre la superficie terrestre, pero el concepto más comúnmente conocido de lo que llaman llegar al espacio son 100 kilómetros sobre la superficie terrestre. Entonces, cualquier cosa que cruce esa línea y vuelva se considera que llegó al espacio. ¿Cuál es la diferencia entre llegar al espacio y estar en órbita? Cuando nosotros estamos volando sobre la superficie terrestre, ¿verdad? Podemos volar a diferentes velocidades. Podemos volar a 600 kilómetros por hora, podemos volar a 700 kilómetros por hora. No importa, con solo que nosotros tengamos suficiente sustentación, es suficiente para volar sobre la superficie terrestre, porque la sustentación permite tener diferentes velocidades. Sin embargo, cuando ya nosotros no tenemos la capacidad de poder sustentarnos, la lógica empieza a ser un poquito diferente. ¿Y a qué me refiero con que la lógica empieza a ser un poquito diferente? Y si ustedes estuvieran en un planeta sin atmósfera, van a tener el mismo fenómeno que ustedes tendrían, que es básicamente, imagínense que ustedes están aquí, no sé, en la luna, una cosa así. Ustedes lanzan una piedra y esa piedra cae. Ustedes lanzan una piedra más largo y esa piedra cae. Si ustedes, una cosa es lanzar una piedra desde un plano, ¿verdad? Si yo lanzo esta piedra desde un plano, esta piedra va a caer aquí. Pero si esto, en lugar de ser un plano, fuera un hueco, entonces la piedra probablemente caería mucho, mucho más largo. Ahora imagínense en esto. Si nosotros estamos en un punto de la Tierra y lanzamos un objeto si estamos lo suficientemente rápido, ese objeto sigue siendo atraído por la masa de la Tierra debido a la ley de la gravitación universal, pero la velocidad a la que ese objeto va cayendo es la misma velocidad a la que la Tierra se va curvando. Entonces, se alcanza una especie de equilibrio, pero ese equilibrio está relacionado con una única velocidad, con una posible velocidad en específico. O sea, para nosotros estar girando sobre la Tierra a cierta velocidad en una órbita circular, por ejemplo, si la órbita fuera circular, solo hay una posible velocidad asociada a esa órbita. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, esa velocidad asociada es como si fuera un nivel de energía. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros estamos alrededor de la Tierra a 400 kilómetros sobre la superficie terrestre en una órbita circular, solo hay una velocidad que me permite a mí mantenerme sobre esa órbita. O sea, es como montarse en un carrusel, ¿verdad? Todas las cosas van a la misma velocidad. Y cuando tenemos algo a 500 kilómetros sobre la superficie terrestre, ese me quedó perfectamente redondo, vamos a ir a otra velocidad, pero es la misma velocidad. Entonces, lo que quiero decir con esto es que estar en órbita, que no es necesariamente lo mismo que llegar al espacio, es tener la suficiente velocidad para poder
mantenernos en un equilibrio que no nos haga caer. Estamos hablando de órbitas keplerianas, estamos hablando de órbitas idealizadas, porque en las órbitas, incluso a 400 kilómetros sobre la superficie terrestre, 500, hay partículas y hay perturbaciones que pueden hacer que las naves espaciales vayan perdiendo momento y por lo tanto vayan perdiendo energía y por lo tanto su órbita vaya decayendo poco a poco. Entonces, a lo que vamos es a esto. Cualquier objeto puede llegar al espacio sin llegar a órbita, que es básicamente si nosotros tenemos la suficiente velocidad para lanzarlo, pero que el objeto vuelva a caer. La única manera de permanecer en órbita es que su velocidad perpendicular con respecto a la superficie de la Tierra sea lo suficiente para que conforme va cayendo, la Tierra se vaya curveando. Y eso es básicamente lo que nosotros llamamos estar en órbita y la diferencia entre llegar al espacio y estar en órbita. Muy bien, dicho esto, hay diferentes órbitas alrededor de la Tierra. La órbita baja terrestre es aproximadamente entre los 160 y los 2000 kilómetros. ¿Por qué nosotros decimos 160 y no 100 a pesar de que hablamos de que la línea de Kármán está a 100? Porque a 160 kilómetros sobre la superficie terrestre es aproximadamente la altitud a la que todavía un satélite se puede permanecer en órbita por un tiempo, digamos, aceptable. Porque mucho más abajo de 160 kilómetros, la cantidad de partículas es demasiado poca, es demasiada, como para hacer que, a pesar de que el satélite se encuentre en el espacio, vaya perdiendo suficiente momento para que vuelva a caer a la superficie muy rápidamente, muy rápidamente. ¿Ok? Entonces, LEO, Low Earth Orbit, qué difícil es hablar en inglés cuando lo está hablando en español. Low Earth Orbit es más o menos entre los 160 y los 2000 kilómetros. Esa órbita es muy útil si ustedes están haciendo observación terrestre, porque es muy diferente tomar una fotografía a 35.000 kilómetros sobre la superficie terrestre que tomarla a 400, ¿verdad? El tipo de cámara con el que ustedes necesitan trabajar es completamente diferente. Lo que llaman Medium Earth Orbit son órbitas aproximadas entre los 2000 y los 35.786 kilómetros sobre la superficie terrestre. Estas órbitas no tienen tanto el efecto de las perturbaciones atmosféricas, pero no están tan lejos. De hecho, en estas órbitas son los lugares donde, por ejemplo, se encuentran los satélites tipo GPS, porque esos satélites se espera que tengan una cierta estabilidad y que cubran suficiente de la Tierra. Si ustedes se pueden imaginar, y se pueden imaginar muy claramente, entre mayor sea la altitud, mayor es el rango de vista de un satélite y por lo tanto mayor la cobertura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para satélites GPS esto puede ser bastante importante. Luego, como ustedes ven acá, hay un número muy preciso que no parece este, que dice 100, 2000, sino que dice 35.786 kilómetros. ¿Por qué este número tan preciso? Bueno, resulta que para cada órbita efectivamente hay una velocidad y cuando estamos en una órbita alrededor de la Tierra de 35.000, ¿qué fue lo que dije? 786 kilómetros aproximadamente, la velocidad con la que gira el satélite es la misma velocidad con la que gira la Tierra. Entonces, para un sujeto en la Tierra, aparentemente el satélite se encuentra en reposo. O sea, siempre se encuentra por encima de nosotros. Y eso es lo que nosotros denominamos una órbita geoestacionaria. ¿Ven lo interesante de esto? Es muy interesante esta parte de la órbita geoestacionaria. Pero la órbita geoestacionaria tiene
varias ventajas. Una de las ventajas es efectivamente que siempre estamos por encima de la superficie, del mismo punto de la superficie terrestre, y por eso se utiliza, por ejemplo, para enviar señales de televisión. Pero, porque ahorita he hablado mucho, ¿a ustedes se les ocurre cuál puede ser la desventaja de transmitir señales de Internet a través de la órbita geoestacionaria? Se podría pensar en la interferencia con los demás satélites que hay en las demás órbitas. Es una buena observación, es una buena observación. Tiene sentido. De hecho, no lo había pensado, pero tiene mucho sentido. Pero mi pregunta no va por ahí. Muy buena observación, pero mi pregunta no va por ahí. Imaginémonos que no hay ningún satélite. ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál seguiría siendo el problema? Es una distancia muy grande que tiene que recorrer la señal, entonces va a durar más. Exacto, exacto, exacto. La distancia es muy grande. A pesar de que estamos alrededor de la Tierra, la distancia es muy grande y de hecho esos retrasos pueden ser considerables e importantes ¿cómo se llama? Para este tipo de órbitas. Deme un segundo porque no sé si esta llamada es importante. Mis disculpas, es que cuando la familia lo llama a uno, nunca sabe si es una emergencia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, de hecho podemos hacer el cálculo. Si nosotros tenemos que la velocidad, ¿cuál es la velocidad? Exactamente la velocidad de la luz? La velocidad de la luz, o sea, nosotros estamos asumiendo un medio lo más cercano, por aquí está, kilómetros por hora, pero este no es un valor real. Es cercano a 30 y algo, ¿no? Ah, es que esto es en metros por segundo, pero entonces, bueno, lo que necesito es kilómetros por segundo. Vamos a ver, kilómetros por segundo. Aquí está, 3.3 por 10 a la 6. Entonces, ¿cuánto duraría? Sería, esto es, vamos a ver, vamos a grabarlo por aquí. Esto va a ser C, esta es la velocidad. Entonces, esto es en kilómetros por segundo, esto es en kilómetros por segundo. Y tenemos que dividir esto entre la distancia, tenemos que dividir entre la velocidad, ¿verdad? Para tener el tiempo. Entonces, si nosotros tenemos 35,686, si estoy haciendo algo mal me dicen porque 35,786, 786. Y lo dividimos entre la velocidad de la luz, nos daría la distancia, ¿correcto? Digo, nos daría el tiempo que duraríamos en tener esto llegando. No, yo estoy. ¿Por qué puse por 10 a la menos 6? ¿Qué estoy haciendo mal? Es 10 a la 6, ¿no? Esto sería a la 6, ¿sí, verdad? Porque está E a la menos 6. Esto es E a la 6, ¿cierto? Ok, ahora sí. Es una décima de segundo. Una centésima de segundo. Y una centésima de segundo puede ser, 2 centésimas de segundo puede ser un retraso fundamental en la comunicación por Internet. Puede ser un retraso fundamental en una comunicación por Internet. Entonces, hay que tomar en consideración estas cosas y de hecho la órbita geoestacionaria típicamente no se usa para las transmisiones de Internet y las redes como Starlink van a estar en la órbita baja terrestre, en la órbita mediana terrestre. No sé si tienen alguna duda hasta ahora. O todo está interesante, pero está muy... Por el momento todo bien, me parece.
Todo bien, perfecto, perfecto, muy bien. Entonces, la órbita baja terrestre, como les dije, es una órbita donde se trabaja muchísimo en el sentido de observación terrestre. De hecho, es la órbita donde se encuentra la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional se encuentra aproximadamente entre los 400 y los 420 kilómetros sobre la superficie terrestre. ¿Por qué se encuentra tan bajo la Estación Espacial Internacional? Por varias razones. La cantidad de energía que se necesita para llegar a esa órbita es mucho menor. La posible salida de astronautas en caso de emergencia es mucho más sencilla. Sin embargo, una órbita como la órbita baja de la Estación Espacial Internacional es tan baja que genera muchísima cantidad de perturbaciones sobre la Estación Espacial Internacional y constantemente la Estación Espacial Internacional tiene que recibir más momento para mantenerse en su propia órbita. De hecho, si la Estación Espacial Internacional no recibiera impulsos, empujes, de hecho, muchas de las cápsulas que llegan a la Estación Espacial Internacional cuando están conectadas a la Estación Espacial Internacional se encienden para que la Estación Espacial Internacional gane momento. Pero podríamos decir que la Estación Espacial Internacional, estando a esa altitud, se beneficia de algo bien interesante, que es el hecho de como las perturbaciones son tantas y hacen que la mayoría de los objetos a esa altitud caigan muy rápidamente a la Tierra. De hecho, cuando fue lanzado el satélite del proyecto Irazú, que no tenía un sistema de propulsión, simplemente iba con la velocidad inicial de la Estación Espacial Internacional, duró 2 años cayendo a la Tierra. Entonces, de alguna manera podríamos decir que esa estación, que esa órbita, es una órbita que se limpia constantemente, si me explico, ¿verdad? Que la basura espacial va limpiándose consistentemente. La órbita geoestacionaria, como les dije, es una órbita que hace que un satélite en apariencia esté fijo sobre la posición de la Tierra. Esa es la idea de la órbita geoestacionaria. Y esto lo vamos a ver y lo vamos a simular con softwares como GMAT. Vamos a calcular cuál es la velocidad que necesitamos para estar en una órbita geoestacionaria y vamos a demostrar que esto es cierto. Muy bien. Dicho esto, en la órbita terrestre la fuerza ejercida por una masa es varios órdenes de magnitud mucho mayores a las otras fuerzas. O sea, hay varias perturbaciones, pero la más consistente es la fuerza gravitacional. Ya dijimos que cuando la Tierra se asume como una esfera simétrica, la aceleración está dada por la ley de Newton. Por si no han visto esta notación, cuando yo doy esta notación, por ejemplo, R punto, estoy diciendo que esa es la derivada de R con respecto al tiempo. Por aquello de que no hayan visto esta notación. De hecho, un día de estos estaba leyendo acerca de que en el siglo XIX fue cuando esta notación se empezó a popularizar, porque antes casi siempre se usaba solo esta notación para poder dar las derivadas. Ok, entonces esta condición ya nosotros la conocemos y esa condición es la fuerza fundamental que hace que un satélite se mantenga en órbita. Si nosotros solamente tomáramos en consideración la fuerza ejercida por la masa de la Tierra o por la masa del objeto que nosotros estemos girando y simuláramos una órbita, tendríamos una órbita que nosotros denominamos órbita kepleriana. Y esa órbita kepleriana tiene diferentes valores, diferentes parámetros con los cuales nosotros definimos esta órbita y que de hecho vamos a hablar muchísimo acerca de esos parámetros. Como nosotros vimos, las órbitas keplerianas no tienen que ser necesariamente circulares, sino que pueden ser elípticas. Entonces, si en esta Tierra tenemos una órbita elíptica, el punto más lejano
cuando nosotros, del centro del objeto a través del cual nosotros giramos, se conoce como apoapsis. Yo sé que ahí dice apogeo, pero dice apogeo porque estamos alrededor de la Tierra. Si nosotros estuviéramos alrededor del Sol, diría apohelio y cosas por el estilo. Entonces, el término general para nosotros describir el punto más lejano del centro gravitacional de una órbita es lo que se conoce como el apogeo, el apoapsis. Y en este sentido, el punto más cercano de la órbita se conoce como periapsis. El elipse, si nosotros cruzamos, hacemos una línea que pase por el centro del elipse, vamos a tener dos posibles líneas, la línea más corta y la línea más larga que pasa por el centro del elipse. Cuando nosotros hablamos de la línea más larga que pasa por el centro del elipse, voy a hacerla por acá, este azul, no sé si este azul se va a estar viendo lo suficiente. Esa línea, la línea más larga posible entre dos puntos del elipse que pasa por el centro del elipse se conoce como eje mayor. Y por lo tanto, este nombre que no van a oír tanto, el nombre que realmente van a oír bastante es la mitad de esa línea. Esta mitad se conoce como semieje mayor. ¿Y por qué no estoy describiendo algo tan descriptivo? Porque resulta que el semieje mayor es un parámetro que se utiliza muchísimo, muchísimo, muchísimo para poder describir el tamaño del elipse. Porque, vamos a ver, si nosotros tenemos un elipse, nosotros podemos dar muchas características de ese elipse, pero si no decimos el tamaño y decimos solamente la forma, el elipse puede ser así de pequeño, puede ser así de grande o puede ser así de grande. Entonces, el semieje mayor, con solo saber el valor del semieje mayor, nosotros podemos saber cuál es el tamaño del elipse. Evidentemente, la línea que pasa por el centro, pero que es la menor distancia entre dos puntos, es conocida como eje menor. Y la mitad de esto se conocería como el semieje menor. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Aquí hay otros parámetros que son interesantes. Y no se asusten si ven un montón de parámetros y ustedes dicen, pucha, esto no me lo voy a aprender todo. No va a ser necesario aprenderse todo. Cuando nosotros hablamos de la anomalía verdadera, estamos viendo que se me hizo el lápiz. Okay. Vamos a buscar otro color, La anomalía verdadera se trata de esto. Si nosotros hacemos una línea que cruza por el perigeo y otra línea que es la línea entre el centro del objeto que estamos orbitando y hacemos un ángulo entre esas dos líneas, vamos a poder saber a dónde se encuentra el satélite en órbita. A eso nosotros le denominamos la anomalía verdadera. Esto es un ángulo. La anomalía verdadera entonces va a ser el ángulo que se genera entre el perigeo y la posición del objeto en la órbita. Y eso nos va a decir a dónde nosotros nos encontramos en la órbita. Entonces, vamos a ver. Y esto va a ser, como les digo, ojalá que hayan tomado bastante café, porque no es que esto sea difícil, pero a veces es un poco difícil de visualizar. Hay algo que es muy importante. Nosotros, para describir el movimiento de un objeto alrededor de la Tierra, tenemos que tomar en consideración el marco de referencia que nosotros estamos utilizando. Y aquí es donde me voy a empezar a ayudar con GMAT. Sí, lo encuentro. Aquí está. ¿Por qué digo esto?
porque vamos a hacerlo más lento. Un objeto alrededor de la Tierra está efectivamente girando alrededor de la Tierra, pero la Tierra está girando en el mismo momento. De hecho, voy a hacer esta. Todavía no le voy a explicar cómo funciona esto porque hoy lo voy a usar nada más como ejemplo. Como manera de ilustración de lo que yo estoy queriendo decir. Lo que nosotros estamos viendo cuando un objeto gira alrededor de la Tierra es que la Tierra también está girando. ¿Ok? Pero si ustedes se dan cuenta, esa órbita de ese objeto, que es una órbita idealizada, o sea, una órbita kepleriana, aquí no estamos tomando en cuenta las perturbaciones, se mantiene consistente respecto a un marco de referencia que no sé si ustedes, espero que puedan observar bastante bien, que hay un marco de referencia, estas líneas roja, verde y azul, que no se mueve. O sea, es un marco de referencia inercial. Ese marco de referencia inercial es un marco de referencia inercial que se encuentra localizado en el centro de la Tierra. Sin embargo, ese marco de referencia inercial no gira con la Tierra. Como ustedes lo pueden ver ahí, desde el punto de vista de ese marco inercial que nosotros estamos viendo, X, Y, Z, ese satélite siempre va a pasar por el mismo punto en una órbita perfecta. Si nosotros tuviéramos un marco de referencia que gira con la Tierra, o sea, lo usáramos como marco de referencia a la Tierra, pero la Tierra girando, que por ejemplo es el marco de referencia del GPS, entonces el satélite no pasaría por el mismo punto siempre y veríamos unos cambios de órbitas bastante complicados y una manera muy complicada de poder describir esta dinámica. Entonces, ¿cómo nosotros definimos ese marco de referencia? Ese marco de referencia en inglés, y si ustedes se meten mucho en la parte de astrodinámica, es conocido como Earth-Centered Earth Inertial. Y la definición de ese marco de referencia, que no es difícil, pero hay que poner atención, es la siguiente. Ese marco de referencia se define de la siguiente manera. Como ustedes muy probablemente, esta tierra me quedó demasiado, parece un huevo. Como ustedes muy probablemente saben, la Tierra va cambiando su inclinación respecto a la órbita del Sol. Vamos a hacerlo de esta manera. Imagínense que ustedes que la Tierra gira alrededor del Sol. Vamos a hacer el Sol más pequeño porque obviamente la Tierra está en el centro. La Tierra gira alrededor del Sol, pero imagínense que estamos viendo esto desde el plano del giro de la Tierra con el Sol. O sea que estamos viendo, no sé si me están viendo a mí. ¿Me están viendo a mí, verdad? Sí. Estamos viendo la Tierra y el Sol, estamos viendo el Sol y la Tierra está girando así. Entonces estamos viendo, este es el plano que nosotros estamos viendo, ¿ok? Entonces, el plano entre la Tierra, perdón, esto quedó horrible. Vamos a hacerlo más. Entre la órbita de la Tierra y el Sol definen un plano. O sea, la órbita entre la Tierra y el Sol está en un único plano. ¿Ok? Pero ustedes saben, y si no lo saben o lo aprenden, que la Tierra no siempre, este punto del polo norte y este punto del polo sur, no siempre esta línea del plano de la Tierra alrededor del Sol coincide con el ecuador. Porque la Tierra a veces tiene el polo norte inclinado hacia el Sol y por eso
el Polo Norte tiene 6 meses de sol y 6 meses de oscuridad, y a veces está inclinada hacia el Polo Sur, y entonces el Polo Sur tiene 6 meses de sol y el Polo Norte tiene 6 meses de oscuridad, ¿verdad? Entonces la Tierra, cuando va girando alrededor del Sol, también va moviéndose de un lado para el otro. Los únicos dos momentos en los que el ecuador de la Tierra coincide perfectamente con el plano del Sol se denominan los equinoccios. Y hay un equinoccio de invierno y hay un equinoccio de verano. El momento exacto en que el ecuador coincide con el plano del Sol, en ese momento, si ustedes hacen una línea entre el centro de la Tierra y el Sol, ese es el eje X de nuestro marco de referencia inercial. El eje X, este eje X del marco de referencia inercial, es el momento en que el plano del ecuador coincide perfectamente con la órbita solar y sale directamente desde el centro de la Tierra en dirección que apunta hacia el Sol. Ese es el eje X. ¿Me explico? Esta explicación a veces es un poco confusa porque no todo el mundo, o a veces, pues obviamente puede ser que el profe no explique bien, pero a veces cuesta la visualización mecánica de algunas cosas. No sé si esto queda completamente claro. Completamente claro, como que les hago un examen. Más o menos. ¿Qué duda tenés específica? Perfecto. Entonces, perdón. Sí sería entonces, digamos, como el ecuador alineado con la órbita terrestre, eso sería nuestro eje X. Sí, o sea, vamos a ver. ¿Cómo les digo esto? ¿Por qué no yo siempre a esta clase llevo un globo terráqueo clase y ahorita no me traje nada redondo? ¿Qué madre? No tengo nada redondo, en serio. Extraño que en esta casa no haya nada redondo. Bueno, el asunto es este. La Tierra como tal, imagínense que este punto de aquí arriba es el polo norte y este punto de aquí abajo es el polo sur. La Tierra como tal, cuando gira alrededor del Sol, no gira perfectamente con el ecuador, sino que a veces el polo sur está inclinado hacia el Sol o a veces el polo norte está inclinado hacia el Sol, ¿verdad? Esa es la razón por la cual nosotros en la Tierra tenemos estaciones. Entonces, yo estoy girando alrededor del Sol. Cuando la Tierra gira alrededor del Sol, esa órbita define un plano. Una órbita se da únicamente en un único plano, ¿verdad? Entonces, solo hay dos momentos del año donde el plano que define el ecuador de la Tierra coincide con el plano de la Tierra girando alrededor del Sol. Si nosotros lo vemos en la pizarra, imaginemos esto, imaginémonos que esta es la Tierra, y entonces digamos que este es el polo norte para exagerarlo, y que estamos girando alrededor del Sol, ¿verdad? Entonces, si estamos, y esto lo estamos viendo como de lado, ¿verdad? Como que la velocidad de la Tierra va hacia adelante, ¿verdad? Entonces, hay un plano que va a definir la órbita de la Tierra en el Sol, este plano. Hay un plano que va a definir el ecuador, que sería este plano de aquí, ¿verdad? Esto es todo un plano. Ese plano es el plano que define, que cruza la Tierra y la parte en dos a través del ecuador. Hay un plano que es el plano de la Tierra alrededor del Sol, o sea, si nosotros lo viéramos desde arriba, ¿por qué no le pongo esto amarillo? Ok, ahora sí. Si nosotros lo viéramos desde arriba y vemos a la Tierra alrededor del Sol, imaginamos una órbita, algo así.
Horrible. Bueno, ya me quedó un poquito mejor. Imaginamos esta órbita alrededor del Sol, entonces imaginamos que ese plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol va a generar un plano, ¿verdad? Un plano completo. El plano que cruza, imagínense un plano que hace que la Tierra se parta en dos, que es el plano del Ecuador. Esos dos planos son los que coinciden únicamente 2 veces al año, que es en el equinoccio de verano y el equinoccio de invierno. En el equinoccio de verano, cuando esos dos planos coinciden, hay una única línea desde el centro de la Tierra que apunta hacia el Sol. Esa línea es la que define el eje X de nuestro marco de referencia inercial. Porque nosotros podemos decir, es cualquier marco de referencia inercial, pero tenemos que definir dónde está esa línea para poder definir la posición de un satélite sin equivocarnos respecto a ese marco de referencia. No sé si me explico con esto. ¿Queda más claro? Sí, sí, ahora queda más claro. Gracias. Pura vida. ¿Alguien Sí, más? profe. Sí, queda más claro. De verdad, les digo, esto no es trivial. A mí me costó un poco entenderlo cuando lo estaba estudiando, pero es básicamente eso, ¿verdad? O sea, los dos planos coinciden y entonces en el momento en que los dos planos coinciden, ustedes dicen, ya está coincidiendo los dos planos. Ahora sí, hagamos una línea entre el centro de la Tierra y el Sol. Esta es la línea y este va a ser nuestro eje X. Y de ahí en adelante, ese eje X se mantiene constante. Entonces, ese es el eje X de ese marco de referencia inercial. El eje Z es, en ese mismo momento, una línea que apunte desde el centro de la Tierra hacia el polo norte, hacia el norte real de la Tierra. Es perpendicular 90 grados con respecto a la línea. Vamos a ver, si ustedes se ponen a pensar en esto, lo podrían definir de otra manera sin decir polo norte. En el momento en que esos dos planos coinciden, es una línea que es completamente perpendicular a esos dos planos. Que, de nuevo, sería el polo norte. Y esa línea sería el eje Z. Que es este eje Z que ven aquí tan grande. Acá. Y el eje Y nada más se hace para completar la regla de la mano derecha. Y de esa manera es que ustedes tienen un marco de referencia inercial con el cual pueden describir las órbitas de los satélites tomando en consideración algo bastante preciso y bastante bien definido. O sea, si ustedes no hicieron una definición tan precisa, cualquiera podría poner el eje X donde quisiera y entonces la descripción de dos órbitas diferentes no coincidiría, por ejemplo, con ciertas regiones geográficas o cosas por el estilo. ¿Ok? Espero que esto quede completamente claro, o por lo menos que quede lo suficientemente claro para entender lo que viene. Entonces, cuando nosotros hacemos este marco de referencia, el eje X, como les dije, está alineado con el equinoccio de verano, que es el mismo momento en que el plano ecuatorial se alinea con el momento en que el plano ecuatorial se alinea con el plano orbital de la Tierra, que es todo lo que yo acabo de explicar. Entonces, nosotros podríamos describir la posición de un objeto de manera cartesiana, que es utilizando X, Y, Z, para decir, X, Y, Z, para decir a dónde está ese objeto, o podríamos describirlo como una distancia R y dos ángulos, por ejemplo el ángulo de ascensión y el ángulo de declinación. Esos dos, esto no me quedó así bien. Esos dos ángulos no es la letra que yo escribí. Estos dos ángulos que están acá, ascensión, alfa, y declinación, delta, describen con el R la posición en la que se encuentra el objeto. Ahora, las dos posibles descripciones que estoy haciendo aquí, para esas dos posibles descripciones, es fundamental, absoluta y completamente fundamental, tener bien definido el marco de referencia inercial.
Por eso es que por eso es que insisto tanto en el marco de referencia inercial, en la definición de ese marco de referencia. Entonces, esos ángulos perfectamente podrían ser obtenidos a partir de las posiciones cartesianas, ¿verdad? Este alfa sería el arco tangente entre la posición en Y y la posición en X. El delta sería el arco tangente entre la posición XY y la posición Z, ¿verdad? Y el R, evidentemente, lo sacamos como la distancia entre las dimensiones del objeto. Sin embargo, existe una manera diferente de describir las órbitas que se conocen como los elementos orbitales. Los elementos orbitales son la manera de facto que se utiliza en todas las operaciones espaciales para describir cuál es la posición de un objeto. Y para ver elementos orbitales, para describir cada uno de los elementos orbitales, vamos a tomarnos un pequeño descanso, porque yo creo que hace falta. Y después vamos a descansar, vamos a tomar café, tomar agua, ir al baño. Y después de eso, entonces, vamos a continuar con los elementos orbitales. Les iba a dar un recreito de unos 15 minutos, pero todavía no me está cerrando. Pero no importa, vamos a dar un recreo. Hoy se va a ganar un recreo un poquito más de 15 minutos. Creo que sí nos da tiempo de terminar todos los temas que vamos a ver hoy. Eso no es problema. Entonces, no importa. Son las 8:23. Volvamos, voy a ser bondadoso hoy. Volvamos a las 8:40 para continuar con esta parte de elementos orbitales. ¿Ok? Entonces voy Profe, a... ¿podría volver un segundo a la imagen? Ahí, gracias, para tomar el screenshot. Recuerden que esta presentación está ya está aquí en Teams, pueden bajarla. Y que esto va a quedar grabado también. Gracias, profe. Por ahí. Ok. Muy bien. Entonces, dicho esto, voy a parar la grabación. Lamentablemente en Teams no puedo pausar grabación, entonces por favor cuando empecemos la segunda parte de la clase, si se me olvida, acuérdenme seguir grabando. Ok, voy a parar la grabación aquí. Nos vemos. Muy bien, bienvenidos a la segunda parte de la clase. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a recordar qué es tal vez lo más importante que vimos en la primera parte de la clase, que fue la definición del marco de referencia inercial alrededor de la Tierra. Ese marco de referencia inercial en su eje X apunta al equinoccio de verano, que ya definimos que es el momento donde el plano ecuatorial y el plano orbital de la Tierra coinciden. Perdón, esta raya me quedó horripilante. Ahora sí. Que es esta raya de acá, apunta hacia acá. El eje Z es perpendicular a esos dos planos y el eje Y completa el eje de la mano derecha. Es perpendicular a los dos planos apuntando hacia el norte, ¿verdad? Porque podríamos ser perpendiculares apuntando hacia el sur, ¿verdad? Pero apuntando hacia el norte. Y el eje Y completa ese plano. Entonces, como les dije, típicamente, y de hecho si ustedes van a un centro de operaciones espaciales y cosas por el estilo, lo que van a hablar son de los elementos orbitales. Y los elementos orbitales se refiere a una manera de describir la órbita alrededor de la Tierra o alrededor de otro objeto, cualquier objeto que tiene algo orbitando, en la cual busca describir la órbita por su forma y solo contar con un único elemento que describe la posición de la órbita. Entonces, si ustedes se ponen a pensar en un marco de referencia cartesiano, la posición en X, Y, Z siempre va cambiando, ¿verdad? Si ustedes están viendo ese satélite alrededor de la Tierra, la posición en X, Y, Z va cambiando. Entonces, si ustedes están en operación en órbita y tuvieran la descripción como X, Y, Z, estos valores aquí, esto siempre estaría cambiando, esto siempre estaría cambiando, esto siempre estaría cambiando.
¿verdad? Si ustedes tuvieran la descripción de la órbita en términos de coordenadas esféricas, también los tres elementos estarían cambiando constantemente. Sin embargo, lo que se denomina los elementos orbitales no solamente describen la posición de la órbita, sino completamente la forma de la órbita. Entonces, hay tres ángulos que definen elementos de la órbita. Entonces, vean esto. Ahora sí me encontré una bolita, solo que esta bolita viene con patrocinio. Por cierto, que Copenhague no me está dando nada de plata por esto, ¿verdad? Debería cobrarles. Pero, entonces, si algo está girando alrededor de la Tierra, ¿verdad? Y de hecho lo puedo mostrar aquí. Recuerden, si ustedes ven yo no sé si ustedes tienen abierto GMAT. Si lo tienen abierto, este es el ejemplo que viene por defecto. Yo nada más simplemente lo corrí. Si yo pongo la Tierra así, exactamente, viendo el plano del Ecuador, ese plano del Ecuador se ve como un plano azul. Yo no sé si en el video ustedes logran ver esas rayas azules que generan el plano en XY, que es el plano ecuatorial. Sí se ven las líneas, profe. Ok, entonces, vean esto. Voy a hacer una órbita un poquito más grande, porque esta órbita está bastante pequeña. Vamos a hacer, no sé. Vamos a ver esta órbita más grande. Aquí esta está más grande. Esta órbita se ve más lejos de la Tierra. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a la larga, este elipse que forma esta órbita, bueno, este no es tan elíptica, ¿verdad? Porque tiene una excentricidad muy baja. Bueno, ahorita vamos a ver qué es excentricidad, pero voy a tratar de hacerla todavía más elíptica. Sí, esta excentricidad está terriblemente baja. Vamos a hacerlo más grande y vamos a hacerla más elíptica. Vamos. Excentricidad. ¿Qué estoy haciendo? Es que tengo dos puntos aquí, con razón que no me estaba funcionando. Vamos a ver si esta funciona, porque la estoy haciendo un poco al bateo. Es que eso. Ven que esta órbita es elíptica, no es exactamente circular. Entonces vean esto, ven esta órbita que no coincide, el plano orbital no coincide con el plano ecuatorial. ¿La ven? Entonces, si nosotros tenemos esa órbita que tiene un perigeo, o sea, un periapsis, y tiene un apoapsis, si ustedes ven, si la ven desde arriba, ven que hay un punto que es el punto que está más cercano de la Tierra y hay otro punto que es el punto que está más lejano de la Tierra. Entonces, ustedes tienen esa órbita como si fuera un hula hula, que yo no sé si ustedes alguna vez jugaron con el hula hula, que ustedes colocan, pero imagínense que es elíptica. Para conocer la posición de esa órbita, no la forma, sino la posición de esa órbita, se definen tres ángulos. Y vamos a esos tres ángulos. Los tres ángulos son la inclinación, la longitud del modo ascendente y el argumento del periapsis. Ahí dice perihelio, pero perihelio sería si estamos alrededor del Sol. Entonces, vamos a esto. La inclinación. La inclinación es tal vez el ángulo más sencillo de explicar. Si ustedes ven este plano azul, que ahorita estamos viendo de manera perpendicular, es el plano que cruza el Ecuador, ¿verdad? Entonces, el plano que cruza el Ecuador y el plano que cruza la órbita del satélite generan un ángulo. A ese ángulo se le denomina la inclinación de la órbita. Entonces vean esto, por ejemplo, si ustedes aquí agarran esta parte que está en elementos orbitales, que ustedes como ven aquí, se llaman keplerianas, por Kepler, por las órbitas
idealizadas de Kepler, entonces, por ejemplo, si yo le pongo una inclinación aquí de 0, aplicamos y jale, hacemos otra simulación y esa órbita es perfectamente ecuatorial. Esa órbita le da vueltas a la Tierra alrededor del ecuador. Eso es una inclinación de 0. Si nosotros ponemos una inclinación de 90 acá, entonces esas órbitas, 90, esa órbita va a pasar exactamente por el polo norte y por el polo sur, como podemos observar en este caso. Esto es una órbita de 90 grados. Si ustedes se dan cuenta, vean lo interesante de esto. Como el marco de referencia es inercial, la nave espacial, que en este caso cruza por el eje X, pasa siempre por el mismo eje X. ¿Se dan cuenta? Vean esto vean qué importante es el marco de referencia inercial. Pasa exactamente por el mismo punto respecto al marco de referencia inercial, a pesar de que la Tierra está orbitando y que nosotros estamos pasando por diferentes puntos de la Tierra en diferentes momentos. ¿Lo ven? Por eso es tan importante describir una órbita en un marco de referencia inercial, porque desde el punto de vista del marco de referencia inercial, la órbita idealizada permanece constante. ¿Ok? Esto es inclinación. ¿Está claro el concepto de inclinación? Este es el más fácil de todos. Creo que este no es difícil de entender. ¿Alguna duda hasta acá? Todo bien por ahora. Ok, listo. Va el segundo. Profe, yo sí tengo una. Dígame. Entiendo que el marco de referencia es inercial, pero entonces cuando la Tierra rota alrededor del Sol, entonces el eje X siempre está apuntando hacia el Sol. Me parece una pregunta maravillosa. Tiene usted toda la razón. El marco de referencia es inercial en el sentido de que el marco no gira. O sea, el marco se mantiene apuntando hacia el mismo lugar. O sea, el marco se mantiene fijo respecto a inercial. O sea, el eje X solo apunta hacia el Sol en el equinoccio de verano. En los otros momentos se mantiene inercial. Entonces no se mantiene apuntando hacia el Sol. Y efectivamente, el marco como tal, a pesar de ser inercial, se mueve con la Tierra alrededor del Sol. Usted tiene toda la razón. El marco de referencia, y me parece una observación buenísima, porque justamente me deja claro que usted está entendiendo el concepto. El marco no es perfectamente inercial. El marco se mueve, efectivamente, porque la Tierra se mueve alrededor del Sol, y el Sol se mueve alrededor de la galaxia, y la galaxia se mueve alrededor de otras cosas, y esto es una volada de cabeza, pero es real. Pero el marco es inercial en tanto su orientación, no su posición en el espacio. ¿Me explico? Esto es muy importante y tiene toda la razón en hacer la observación. ¿Me explico en este sentido? Sí, profe, gracias. Pero entonces Perfecto. Eso me lleva a otra pregunta. Dele. Cuando estamos hablando del ángulo de los dos planos, entonces el plano que yo defino para un satélite se va moviendo se mueve el equinoccio, ¿no? Cuando pasamos de verano a invierno. El marco de referencia es uno y es único. El lugar, o sea, la coincidencia del equinoccio ocurre exactamente en el mismo lugar respecto a los dos planos. Entonces, el marco de referencia siempre se mantiene constante. Siempre se mantiene constante, independientemente de la posición que tenga la Tierra con respecto al Sol. Gracias, profe. Pura vida, pura vida, pura vida. Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Ok, buenas dudas. ¿Alguna otra duda? Ok, listo. Entonces, esto es la inclinación. Entonces, esta inclinación de 90 grados está bastante clara, el polo, ¿verdad? Y si ponemos una inclinación de 45 grados, entonces, ven que ya esto se está poniendo bastante divertido. Estas primeras clases a mí me encantan porque son muy visuales. Yo creo que todas las clases son visuales, pero estas son especialmente visuales. Eso es un ángulo de 45 grados. Estamos 45 grados con respecto al ecuador. Ok, ese es el primero. Segundo,
la longitud del nodo ascendente. La longitud del nodo ascendente es lo siguiente. Vean esto. Está el eje X, que se llama el equinoccio de verano. Este eje, ¿verdad? Y hay un punto donde la órbita cruza de sur a norte. Si ustedes se dan cuenta, en este caso, en este ejemplo que estoy poniendo aquí, el satélite cruza de sur a norte exactamente en el equinoccio de verano. Eso implicaría, como la longitud del nodo ascendente es el ángulo entre el equinoccio de verano y el punto en que la órbita cruza del sur a norte, que en este caso la longitud del nodo ascendente es 0, porque coinciden los dos. Entonces vean esto. Si nosotros cambiamos el right ascension of descending node, que esa es la palabra en inglés, voy a ponerla por aquí. Vamos a ver dónde estoy. Aquí estoy. Right ascension of descending node. Me estoy escribiendo horrible, perdón. Y además con amarillo, qué cosa más triste. Ok, voy a poner por aquí con rojo. Ok. Entonces, vean esto. Si nosotros ponemos aquí en los elementos orbitales, cambiamos este elemento RAN, que está en 360, que es 0, por ejemplo, 90. ¿Qué querría decir esto? Que el cruce de sur a norte, que lo van a ver ustedes aquí, se va a dar a 90 grados del eje X. Eso quiere decir que el cruce de sur a norte coincide en este caso perfectamente con el eje Y. ¿Lo ven? Este ángulo se mide en el plano ecuatorial y el ángulo entre el equinoccio de verano, que es este rojo, y el punto donde esta órbita asciende de sur a norte es exactamente 90 grados. ¿Lo ven ahí? ¿Ven lo interesante? Entonces, eso es un cambio de RAN. Es un cambio es el cambio de la posición de sur a norte donde cruza esa órbita. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ponemos un RAN de 180, el cruce de sur a norte va a pasar exactamente a 180 grados del eje X. Entonces, de hecho, en el eje X va a pasar exactamente el cruce de norte a sur. Si ustedes lo ven ahí, ahí está. El cruce de norte a sur pasa en el equinoccio de verano y el cruce de sur a norte pasa a 180 grados del equinoccio de verano. Hay una cosa bien bonita y bien interesante de RAN. El RAN es un parámetro que, por ejemplo, aquí en esta otra gráfica, nosotros podemos ver cómo se ve la órbita con respecto a la Tierra como tal. ¿Verdad? Que eso es lo que ustedes ven en una posición, en una agencia espacial cuando estén tratando de operar un satélite. Voy a ponerle una inclinación un poquito más alta para ilustrar un concepto que quiero ilustrar. Vean esto. Vamos a poner una inclinación, qué sé yo, de unos 80 grados. Vamos a ver si esto me sale. Si ustedes ponen una inclinación de 80 grados y ven esto, lo ven de esta manera. Resulta que cambios de RAN, vamos a hacer la animación. Cambios de RAN, desde el punto de vista de esta gráfica que ustedes ven acá, provocan que la órbita
de una sensación como de que se mueve para la derecha o para la izquierda, porque estamos cambiando el ángulo donde nosotros estamos ascendiendo, ¿se dan cuenta? Entonces, por ejemplo, vean esto, vean que el inicio de esta órbita, voy a hacer la animación de nuevo, tal vez un poquito más lento. El inicio de esta órbita se da y cruza por México, como exactamente aquí. Si yo quisiera mover esa órbita hacia la derecha, entonces lo que tengo que añadirle una cierta cantidad de grados para que, por ejemplo, tal vez cruce por Costa Rica, que probablemente aquí estamos, dice 120, entre 120 y 90, probablemente 110, 100 y 90. Esto parece ser 100, esto parece ser 90. Entonces podríamos agregarle unos 15 grados hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, vea que en este momento el RAM lo tenemos en 180 y pongámoslo en 195. 195, por ejemplo. Entonces ustedes hacen esto y lo corren de nuevo y espero que se dan cuenta que ese inicio de órbita, ven que el inicio de la órbita se me corrió hacia la derecha. Entonces la longitud del nodo ascendente da esa apariencia de que la órbita se corre hacia la izquierda o hacia la derecha. O sea, es la manera en la que usted mueve la órbita en el plano del espacio. Entonces, por ejemplo, usted podría tener satélites con la misma inclinación y con un diferente nodo ascendente, y entonces se verían como satélites que van en órbitas que van cruzándose entre sí, separados por el nodo ascendente. Este concepto a veces cuesta un poco, pero es interesantísimo cómo esto se da. ¿Está claro lo de la longitud del nodo ascendente? Nodo ascendente porque es el punto donde vamos, como quien dice, ascendiendo. Si ascender quiere decir ir hacia el norte, ¿verdad? Con respecto a la referencia. Y longitud porque se refiere a un ángulo. ¿Alguna pregunta de este parámetro? Está completamente claro. Tal vez, pienso que este usualmente es el que genera más confusión. Ok. Cualquier cosa me vuelve a preguntar, no se preocupen. Ahora sí, argumento del perigeo. El argumento del perigeo es el ángulo entre el lugar donde se encuentra el nodo ascendente y la dirección del perigeo. Entonces vean esto. Vean que vamos a hacer una órbita no tan inclinada para poder ilustrar bien este concepto. Vamos a decir, la inclinación es 45. Okay. Esta órbita, ahora sí, esta órbita esta. Ok, vean esto. El nodo ascendente, el nodo ascendente estaba en 195, vamos a volver a ponerlo en 90 para hacerlo un poquito más claro. Para no ponerlo en 0 y que entonces no nos confundamos con otras cosas, vamos a ponerlo en 90. Entonces eso quiere decir que el nodo ascendente va a pasar exactamente por Y. Perdón, es que está todavía. Estoy animando. Ok. Creo que ahora sí. Ahora sí, ese nodo está en 90. Vean esto. Recuerden que ven que esta órbita es tremendamente, es bastante, tiene una, ¿cómo se llama? Una excentricidad relativamente alta. Vamos a meterle un poquito más de excentricidad, está en 0.02. Vamos a ponerle un 0.04. Vamos a ver si no me abuso demasiado. Este 0.04 nos va a dar una excentricidad terrible. Sí, bueno, vean esto. Esta es la excentricidad de 0.04. ¿Ok? Ven que la diferencia entre el eje menor y el eje mayor es altísima. Eso es una excentricidad de 0.4. Entonces, nosotros vemos que la longitud del nodo ascendente está aquí. Y el perigeo, el periapsis, está aquí. El ángulo entre la longitud del nodo ascendente y el periapsis es lo que se conoce como el argumento del periapsis. Aquí no sé por qué estoy poniendo perigeo. Bueno, perigeo es correcto por ser la Tierra,
Pero el argumento del perigeo, específicamente en la Tierra, o periapsis, si fuera cualquier otro objeto, es el ángulo entre el perigeo y la longitud del nodo ascendente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, aquí vamos y decimos, vamos a cambiar el argumento del perigeo y lo vamos a poner en 0. Entonces, si ponemos el argumento del perigeo en 0, ustedes se van a dar cuenta que el punto del nodo ascendente y el perigeo van a coincidir. Entonces, vean esto. Ahí está. El punto donde está el nodo ascendente y el punto del perigeo de la órbita coinciden los dos. Si nosotros ponemos que el argumento del perigeo son 180 grados, entonces el apogeo va a coincidir con la longitud del eje, ¿verdad? Entonces aquí el argumento del perigeo está en 360 o 0, vamos en 180, y entonces la longitud, el nodo ascendente va a coincidir con el apogeo. ¿Lo ven? Ahora el nodo ascendente efectivamente coincide con el apogeo de la órbita que nosotros estamos trabajando. ¿Está claro? No se lo tienen que aprender de memoria, lo importante es entenderlo. Entonces, de esa manera nosotros describimos la órbita por sus características. En este caso, ahora tenemos que describir la forma y el tamaño. La forma de la órbita se describe, perdón, el tamaño de la órbita se describe a través del semieje mayor. El semieje mayor es, si ustedes, por ejemplo, tienen el mayor valor de la distancia del objeto que está girando, por ejemplo, este es el Sol, que este sería el apogeo y ese es el perigeo. La suma entre el apogeo y el perigeo nos va a dar el tamaño completo del semieje mayor. Entonces, el eje mayor, la suma entre el apogeo y el perigeo nos va a dar el eje mayor. El semieje mayor entonces va a ser la mitad de la suma entre el apogeo, el apoapsis, digámoslo así. Aquí se dice helio, aquí es helio porque estamos alrededor del Sol, pero para hablar en términos generales vamos a hablar de apoapsis. Entonces, la suma entre el apoapsis y el periapsis en cualquier órbita nos va a dar el semieje mayor. La mitad de las dos cosas nos va a dar el semieje mayor. Y el semieje mayor, dado una forma de órbita, nos va a decir qué tan grande o qué tan pequeña es esa órbita. Por eso ustedes vieron que cuando yo entré aquí a cambiar el tamaño de la órbita, fui aquí arriba, que esto es semi-major axis, semieje mayor. Entonces, si yo quiero esa órbita, si ustedes se dan cuenta, es de 15.000 kilómetros. Aquí, el semieje mayor está dado con respecto al centro del objeto alrededor del cual orbitamos, no de la superficie. Antes, cuando estábamos hablando de órbitas, estábamos hablando de 100 kilómetros, 200 kilómetros sobre la superficie, pero, por ejemplo, con algo que gira alrededor de la Tierra, el radio de la Tierra aproximadamente es de 6.371 kilómetros. Ese es aproximadamente el radio de la Tierra. Entonces, por ejemplo, si esta órbita tiene 14.999 kilómetros y nosotros la aumentamos a 30.000, entonces va a tener la misma forma, va a tener el mismo todo, pero cambia el tamaño. Entonces, vean lo bonito de los parámetros orbitales es que con solo cambiar un parámetro orbital podemos hacer todos los cambios sin necesidad de tener que hacer cálculos complicados de cómo se modifican los otros parámetros. Nosotros podemos, con los parámetros orbitales, poder modificar un parámetro al tiempo sin que los otros parámetros sean modificados. ¿Ven? Entonces esta órbita tiene los mismos semieje mayor, la misma inclinación, la misma forma, lo mismo todo. La única diferencia que cambió es el tamaño de la órbita. Hicimos que esta órbita fuera el doble de grande que la anterior. ¿Ok? ¿Está claro este? Creo que este no es tan difícil de entender. Y el último, bueno, el penúltimo de los elementos orbitales es la excentricidad.
La excentricidad de una órbita se trata de la medición que determina básicamente qué tan cercano estamos de ser un círculo. Un círculo tiene una órbita circular, tiene una excentricidad de 0. De hecho, vamos a ver. Vamos a explicar esto. En cualquier elipse hay dos elementos que se llaman los ejes focales. Digamos que este es estos son ejes focales. Entonces, un eje focal, los dos ejes focales son los dos puntos. Son dos puntos únicos que la suma de la distancia de cualquier punto de la elipse a los dos puntos siempre es constante. Entonces, por ejemplo, si este es el punto y esta distancia es A, y este es el otro punto y esta distancia es B, A más B son una constante. Resulta que la diferencia, más bien el ratio entre el ¿cómo se llama? Entre la distancia de estos puntos focales al centro es lo que nos va a indicar el elipse. Entonces, una órbita circular, los dos puntos focales coinciden perfectamente con el elipse, con el centro, y por lo tanto la excentricidad tiene un elipse de 0. Cuando una órbita alcanza un valor de 1, quiere decir que esa órbita ya no gira alrededor del objeto. En el momento en que alcanza la excentricidad de 1, es el momento en que esa órbita se convierte en una parábola y el sistema, el objeto, no se va a mantener en órbita alrededor del objeto, sino que va a salir de esa órbita. Tiene suficiente velocidad para salir de esa órbita. Entonces, cualquier otra órbita de más de 1 va a implicar que el objeto no se va a mantener en órbita alrededor del objeto central. ¿Cuándo se dan este tipo de órbitas? Ese tipo de órbitas se da, por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo en Voyager, que pasó muchas veces, que un objeto iba a cierta velocidad de un planeta y la atracción gravitacional del planeta hacía que el objeto que tenía que irse para acá se desviara. Pero este desvío no fue lo suficiente como para atrapar el objeto. Entonces, estas órbitas son esto que llamaríamos una órbita altamente elíptica. Son órbitas que tienen una excentricidad mayor que 1. Excentricidad mayor que 1. Porque el objeto no se mantiene en órbita. De hecho, es bien interesante porque este tipo de movimientos es lo que se llama, ¿cuál es la palabra correcta? Es un cambio de velocidad que se da en las naves espaciales por una cuestión de la conservación del momento lineal. Cuando la nave espacial es atraída por este planeta, su velocidad, o más bien su rapidez, porque no estamos hablando del vector, aumenta considerablemente porque gana momento. Y ese momento que gana, por ejemplo, Voyager o cualquier otra nave, lo pierde el planeta. Pero el planeta es tan grande que su pérdida es insignificante. Y entonces, esta técnica de poder aumentar la velocidad para poder dirigirse a otro objeto, que es básicamente un aumento de velocidad asistida, es muy utilizada para aumentar la velocidad de naves espaciales para ir a lugares externos del sistema solar. De hecho, hay naves espaciales que han hecho esto con la misma Tierra, o sea, se lanzan de la Tierra de tal manera que después, cuando vuelvan a la Tierra les genera un momento que haga que aumente su velocidad y sigan hacia adelante y lleguen mucho más rápido a otro objeto. Pero esto ya es tema de astrodinámica avanzada,
pero les cuento que eso es posible y eso genera una excentricidad mayor que, bueno. Espero que no hayamos volado demasiado en este caso, pero el punto es esa es la excentricidad. Y el último elemento es la anomalía media de la época. El ángulo se define desde el perigeo y es un objeto ficticio. Por ejemplo, ustedes imaginan, ese es el objeto del cual nosotros estamos girando, ¿verdad? Entonces apuntamos una línea al perigeo, el periapsis. Imaginamos un círculo auxiliar que coincide con el radio mayor de la órbita, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos tirando una línea en ese punto y esa línea va generando un ángulo. Y ese ángulo, la anomalía media de la época, define la posición del objeto en la órbita. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si nosotros describimos la órbita utilizando los elementos orbitales, solo hay un elemento que cambia con el tiempo. Un único elemento cambia con el tiempo. Los demás elementos, en principio, se mantienen constantes. En principio se mantienen constantes. Esto no es una realidad. En principio se mantienen constantes, sin embargo, debido a las perturbaciones, esos elementos van cambiando, pero no van cambiando considerablemente. El único elemento que cambia considerablemente siempre es la anomalía media de la época, que es básicamente a dónde está el satélite. Eso es lo que es la línea. Eso es ¿cómo se llama? La anomalía media de la época. Entonces, resulta que todos los objetos que están alrededor de la Tierra, satélites, naves espaciales, estaciones internacionales, todos los objetos registrados tienen una denominación para describir su posición que se denomina los elementos de dos líneas, two-line elements. Estos elementos son brindados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos porque ellos generan un registro de todos los objetos que se encuentran en el espacio y nos describen en la segunda línea todas las posiciones del satélite con respecto a los elementos orbitales. Esos son los elementos de dos líneas. Sin embargo, la explicación de los elementos de dos líneas, bueno, no nos falta tanto. De hecho, como ustedes ven, la primera línea son identificadores. El primero es el identificador con el que NORAD, la organización de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, identifica el satélite. El epoch time se refiere al instante del tiempo al que se refieren los parámetros orbitales y vamos a hablar de eso en la próxima clase. Esto que dice modelo orbital es el modelo que utilizan ellos para hacer la propagación de la órbita. De eso vamos a hablar después. Pero entonces, después de esto, cada vez que se incrementan los datos de este elemento de dos líneas, se añade un 1 a este element number. Y los parámetros de la línea 2 son los parámetros orbitales. Se trata de la excentricidad, la inclinación, la ascensión del nodo ascendente, el argumento del perigeo, la anomalía media y una cosa que se llama el movimiento medio, que es la velocidad para completar una órbita. Aquí no estamos hablando del semieje mayor. Vamos a ver cuál es la diferencia entre estas dos cosas en la próxima clase. Entonces, vean, el único que se va modificando es la anomalía media y usualmente NORAD le da a uno estos parámetros. Ustedes pueden leerlos hoy. Ustedes pueden ir a varias páginas y poner, por ejemplo, cuál es el TLE del International Space Station y varias páginas como Celestrak, que es una muy buena, que es la primera que sale, le van dando a usted aquí
Estos son los elementos de 2 líneas de la Estación Espacial Internacional, y de hecho los elementos de 2 líneas se dan en un archivo de texto que le permite a usted, por ejemplo, meterlo en programas con el que usted necesita, por ejemplo, hacer mediciones. El asunto es que los elementos de 2 líneas, vean lo interesante, los elementos de 2 líneas nos permiten a nosotros saber a dónde están nuestros satélites. Entonces, es la manera de localizar el satélite en el espacio. Nosotros no necesitamos, por eso nosotros no necesitamos un GPS para saber dónde un satélite está en el espacio. Esos elementos de 2 líneas usualmente son calculados o estimados a través de radares que se encuentran en tierra. Y de hecho, NORAD tiene identificado todos los objetos que tienen más de 3 centímetros de diámetro. De 3 centímetros de diámetro en adelante, creo que esto puede tener 3 centímetros de diámetro. Si está alrededor del espacio, está identificado por los radares de NORAD. La única cosa con los elementos de 2 líneas es que usualmente los elementos de 2 líneas se los dan a uno con un retraso. No le dicen el elemento de 2 líneas de ya este momento. Usualmente uno tiene como unas 8 horas del valor del elemento de 2 líneas anterior. Entonces, lo que se hace, por ejemplo, esa era la manera en la que nosotros sabíamos dónde estaba el satélite del proyecto Irazú y cuándo iba a pasar por el país. Entonces, cuando iba a pasar por el país, nosotros sabíamos por dónde iba a salir y por dónde iba a volver a llegar, porque haciendo una propagación de los elementos de 2 líneas, nosotros sabemos en qué momento aproximadamente va a pasar el satélite. O sea, hacemos una propagación basada en el conocimiento de la dinámica del sistema. Entonces, como les dije, los elementos de 2 líneas o los elementos orbitales solo cambiaría la anomalía media de la época si las órbitas fueran keplerianas. Pero como las órbitas no son keplerianas, no son perfectas, hay varios elementos que generan perturbaciones. Y ya estamos aquí a las 9:20 y yo sé que algunos de ustedes probablemente tengan clases a las 9:30, entonces voy a quedar por acá. Necesito que, bueno, yo tengo que recordar que vamos a discutir acerca de perturbaciones, porque primero me imaginé que era una discusión corta, pero va a ser un poquito más larga que 2 minutos. Entonces, creo que es un buen punto para parar. En la próxima clase vamos a volver a retomar los elementos de 2 líneas, vamos a tomar las perturbaciones y vamos a poder basarnos en elementos de 2 líneas, perturbaciones o las posiciones cartesianas para calcular cuál es la velocidad que tiene un satélite para mantenerse en órbita y poder entender cómo un satélite se mantiene en órbita. Así que no sé si tienen alguna pregunta hasta ahora. Profe, yo tal vez sí tengo una, pero es de lo que dijo al principio de la clase, de los tipos de órbita. Digamos, usted nos dijo que la Estación Espacial Internacional ocupaba estarse como empujando para mantenerse en esa órbita. Sí. Y que no cayera lentamente a la Tierra, algo así, ¿verdad? Entonces, digamos, alrededor del Sol, todos los planetas, ¿cómo se mantienen en órbita? O sea, ¿qué es lo que hace que se mantengan en órbita? De hecho, las órbitas van cambiando y se va perdiendo momento. Eventualmente la órbita va cambiando. Lo que pasa es que los tamaños de los planetas y el Sol son tan grandes que las perturbaciones hacen que esas órbitas estén mucho más cercanas a la idealización de la órbita. Ok. Eso es una pregunta corta, porque la pregunta larga, o sea, la respuesta larga es de toda la dinámica de los cuerpos celestes, los equilibrios que existen en este momento, y tiene que ver con la formación del sistema solar, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver horas. Claro. Ok. Muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Si no hay otra pregunta, justamente me parece muy buena esta pregunta porque me introduce el tema que vamos a hablar de por qué la Estación Espacial Internacional tiene que ser empujada. Tiene que ver exactamente con las perturbaciones que están afectando a los satélites alrededor de la Tierra, y vamos a hablar del tema de las perturbaciones. Vamos a introducir el tema de las perturbaciones en la próxima clase.
ya esta presentación está en el TEC Digital, así que pueden aprovechar para verla. Voy a subir la presentación de la próxima clase. Recuerden, por favor, tener GMAT, porque en esta clase GMAT lo usé para ilustrar conceptos. En la próxima clase lo vamos a utilizar para calcular órbitas. Entonces, y eso debo decirles con toda sinceridad que son de las clases que más disfruto porque es muy visual y uno aprende mucho en poco tiempo. Si no hay más preguntas, nos quedamos hoy por acá. Nos veríamos, si todo sale bien, el próximo miércoles en la mañana. Muchísimas gracias a todas y todos y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias. Pura vida. Hasta luego. Pura vida. Hasta luego. Chao. Que les vaya bien.